Bro, amén. Tú lo que siembres en esta vida lo vas a recibir. Si siembras justicia, ten en cuenta de que Dios va a tener justicia y va a tener misericordia contigo. Lo que siembres verdaderamente va a venir sobre ti. Amén. Yo quiero que me acompañes a Gálatas capítulo 6, versículo 7. Ahora, pastor, llevo años sembrando. No te canses, porque no toda la tierra es buena al principio, pero sí hay que labrarla, ¿sí? Hay que quitarle los espinos, los cardos, para luego verdaderamente poder echar una semilla que sea productiva. ¿Amén? ¿Has visto que los aradores primeramente abren un surco, quitan todo lo que no sirve, las piedras las apartan, ¿sí?, de los canales o de los surcos donde abren para poder sembrar, quitan las piedras, empiezan a dar vuelta a la tierra, y si tienen que dar una o dos veces vuelta a la tierra para que verdaderamente la semilla que se va a plantar sea productiva, yo te tengo que decir que Dios de la misma manera va a hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Va a de alguna manera ahondar en nuestra vida, ¿sí?, sacando toda piedra, todo espino, todo cardo que haya en nuestra vida. Y de alguna manera ese proceso no es sencillo, porque es doloroso, porque tiene que sacar afuera lo que está dentro de tu corazón, lo que está cimentado en tu corazón. Las piedras, muchas de las piedras eran arena que no se regaron, ¿sí? ¿Has visto pedregales? O a mí me ha tocado abrir surcos en tierra buena, pero encontrarme con pedazos de tierra que no se disolvían y los tenías que golpear para que esa tierra pudiera volver a ser tierra fértil o que pudiera, ¿sí?, sembrar sin que esa piedra dura me diera inconvenientes. Amén. De la misma manera, en nuestra vida a veces hay durezas que por no haber sido regadas por la palabra de Dios, que por no haber sido regadas con la palabra que Dios suelta, mi vida se va endureciendo. Una de las cosas que podemos entender en este tiempo es que la hipocresía va a crecer, la maldad está creciendo, ¿sí? Mateo 24 menciona de que una de las cosas que va a acontecer es que primeramente va a haber engaño, el engaño va a estar a flor de piel, se van a levantar nación contra nación, reino contra reino, eso ya lo estamos viendo. Y no estoy diciendo de que estamos a bordes del final, pero sí al borde de un gran cambio, donde nos esclavizan a todos como humanos, y como humanos todos vamos como ovejas al matadero, o nos levantamos a pelear por la libertad que Dios nos dio. Amén. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Todo lo que siembro, ¿sí?, voy a cosechar. Todo lo que siembro voy a cosechar. Decí conmigo, todo lo que siembro voy a cosechar. Si eres una persona injusta, ten en cuenta de que la injusticia va a venir sobre tu vida. Si eres desleal, la deslealtad la vas a encontrar en tu camino. Si eres una persona que de alguna manera te has vuelto recta, justa, misericordiosa, lo vas a encontrar. ¿De parte de quién? ¿De la gente? No, de parte de Dios. Porque la recompensa nuestra no viene de la gente, no vienen de las personas. Lamentablemente, cuando tú esperas recompensas de personas, ¿sabes qué? Como alguien decía, sí, a Messi lo aman, lo adoran, los argentinos están con Messi, sí, el dios del fútbol, dicen, el mejor jugador. Algunos dicen que Cristiano Ronaldo. Para mí es Messi, y no por ser argentino, amén. Sino que a Messi, ¡wow! Cuando venía con el trofeo, todo el mundo, todos los argentinos ¡viva Messi! Sí, goleador, campeón. Pero en los mundiales, cuando erraba, ¡wow!
casi lo sacan a patadas. Casi no tenían mucho que ver con él, ¿sí? La gente, cuando metes goles, te abuchea, te aplaude, ¿sí? Te dicen, dale campeón. Cuando estás ganando para ellos, dale campeón. Cuando orás y los bendecís, dale campeón. Cuando le hablas la verdad, ya, ¡ay! Cuando verdaderamente aprendes a decir que no. Cuando de alguna manera le enseñás a que la tierra tiene que ser labrada, ¿sí? La humanidad de alguna manera cree que no tengo que trabajar por mis bendiciones. Y eso es mentira. Dios puso a Adán y a Eva no en el Caribe para que viviera como wow, sentadito en la playita tomando el sol mientras la tierra se produce sola. Dios dijo que lo puso para labrar y cuidar la tierra. Tal vez la forma de labrarla era más eficaz porque no sufría por labrarla. Porque tal vez la tierra no tenía espinos, no tenía cardos, pero la tenía que labrar y la tenía que cuidar. Amén. La tierra no se había corrompido, entonces el producto que daba era el 100%, ¿sí? El 100% de tu trabajo era el 100% que le daba la tierra. Amén. Ahora, después de la caída, después del pecado, ¿tengo que seguir labrando la tierra? Porque, ¡ay! El trabajo es consecuencia del pecado. No, perdóname. El recibo o lo que de alguna manera, el porcentaje, ¿sí?, de lo que doy y recojo es producto del pecado. Doy 100 y recibo 10. Y tengo que trabajar el doble para recibir un poco más. Amén. El pecado, algunos lo ven, el trabajo es cuestión del pecado. No, el trabajo es de bendición. El trabajar por mi bendición me va a hacer ser una persona correcta, una persona esforzada, una persona que mi mirada la tiene puesta en Cristo Jesús, ¿sí? Y sabe de que mi recompensa viene del cielo, no viene de la gente, amén, de que mi recompensa no está en esta tierra solamente, sino que mi recompensa es poder alcanzar la eternidad. Amén. El trabajo es de bendición, ¿sí? La iglesia de alguna manera, antes de la contrarreforma o en la reforma, no entendió, ¿sí? Veían como que, el trabajo es cosa de pecado, pero ¿sabes qué? Una persona que no trabaja, que no es esforzada, que no está habituada a ser esforzada para trabajar, es una persona que no va a poder encontrar plenitud en sí misma. Amén. Porque tú te hallas o te sientes pleno cuando eres fructífero, cuando das producto, cuando bendices la tierra o cuando bendices a tu familia. Amén. He conocido por muchos años ministerios en los cuales se decía, no, es que Dios ha dicho que primeramente busque al reino de los cielos y su justicia y Dios me lo dará todo. Perdóname, no han leído bien. Dice, primeramente buscad a Dios, al reino de Dios y su justicia, y todo se les añadirá, pero no dice que dejes de buscar las bienaventuranzas. Dice que primeramente Dios y luego todo lo demás vendrá, porque pusiste a Dios como tu paraguas. Amén. ¿Estás conmigo? Según lo que siembres, eso vas a cosechar. Pastor, por muchos años he sembrado cosas buenas. Por muchos años he sembrado y me he dedicado y he entregado a mi familia, me he entregado a mi gente, me he entregado a demás personas y me han utilizado, me han usado. Bueno, es que tal vez no sabes sembrar. Es que tal vez no te has sembrado bien. Es que tal vez has dejado que tu semilla fuera a cualquier sitio. Y Dios ha dicho muy claro, la semilla no se puede sembrar ni entre cardos ni entre espinos. No se puede sembrar junto al camino porque, sí, las malezas junto al camino la ahogan, ¿sí? La semilla hay que sembrarla en buena tierra. ¿Y qué significa eso? Significa de que voy a tener que aprender con quién paso tiempo, voy a tener que aprender a quién le digo que sí y a quién le digo que no, voy a tener que aprender qué tiempo le dedico a mi vida para formarme. ¿En qué me siembro a mí mismo? Ojo, porque, ¿sabes? Una de las grandes causas por las cuales la iglesia no es eficaz o por cuales no estamos siendo de alguna manera de bendición para la tierra, es que la gente da mucho de su carne, porque no conoce la palabra.
porque no conoce cómo utilizar la palabra. Tal vez han memorizado muchos versículos, pero eso no me hace eficaz. Amén. ¿Sabes una de las cosas que puedo ver a nivel laboral, por ejemplo? Que todo aquel que no se ha formado en un área o que no se sigue edificando, en un momento llega a ser obsoleto. Imagínate que yo soy mecánico y me hubiese quedado con la forma antigua de reparar las cosas. En mi tierra se repara en el suelo porque no hay medios para comprar materiales, no hay medios para poder hacer una buena caja de herramientas, pero ¿sabes qué? A mí me encanta de alguna manera invertir en herramientas. De alguna manera me encanta porque soy más eficaz, soy más rápido, puedo ser más productivo. Pero punto 2, también tengo que saber cómo utilizar esas herramientas. Porque si obtengo herramientas y no sé cómo se utilizan y les doy mal uso, tal vez en vez de ser más rápido y eficaz, termino estropeando cosas, termino estropeando las maquinarias o de alguna manera no reparo lo que debería reparar. Amén. También importa en qué te siembras a ti mismo. Tú no puedes dar lo que no tienes. ¿Estás conmigo? ¿Tú puedes dar lo que no tienes? No puedes dar lo que no tienes. ¿Qué le has dado a tu familia? ¿Qué le has dado a tus hijos? No puedes darle lo que no tienes. Si no has recibido amor, no le puedes dar amor. ¿Sabes por qué? Las culturas de alguna manera siempre nos han enseñado a amar el dinero, a amar el trabajo, a amar el tener, y nuestros hijos están creyendo de que lo más importante para nosotros es nuestras finanzas, antes que ellos. Hemos sido capaces de dejar nuestra tierra, hemos sido capaces de dejar nuestras familiares, nuestra costumbre, nuestra cultura, nuestra comodidad, porque es cómodo estar en un lugar que ya conoces, para salir a otro que desconozco, ¿sí? Para obtener un mayor beneficio de lo que realizo. Y Dios lo ve todo eso. Dios ve que yo he sido capaz de dejar tantas cosas, de dejar lo que amo por obtener una mejor calidad de vida, pero no soy capaz de esforzarme por obtener la bendición de Dios sobre esta tierra. Y eso trae consecuencias para el mundo cristiano. Porque somos capaces de hacer ciertas cosas para nuestro propio beneficio o beneficiar a nuestras familias, pero no somos capaces, por obtener la bendición del cielo y bajarla a la tierra, de esforzarnos a más no poder. Amén. De formarnos, de forjarnos, de darle una palabra que no sea mía, sino que sea de parte de Dios, que sea palabra pura. Amén. ¿Qué estás sembrando y qué te estás sembrando? ¿En qué te estás sembrando a ti mismo? ¿Sí? ¿En qué te estás sembrando? ¿En qué te estás cuidando tu ser interior? Porque no vas a poder darle a los demás lo que tú no tienes. No vas a poderle reflejar el amor de Dios a los demás si tu amor con Dios no está en llamas. Si solamente lo único que te queda es cenizas del amor de Dios. Nadie va a poder creer, ni amar, ni abrazar a Cristo Jesús cuando tu amor por Dios está en cenizas. Porque eso se nota, eso se ve, eso se huele. La ceniza, sí. El humo no huele tanto como cuando lo apagas, que huele, ¿sí? Sale el humo, las cenizas se sienten. Amén. De la misma manera, ¿cómo te estás sembrando para que tu amor para con Dios esté en llamas? Eso es lo que hoy tengo que transmitirte. Porque verdaderamente es un tiempo donde vamos a tener que estar muy fortalecidos en Dios. Cambios vienen, ya están viniendo, y lo llevo repitiendo hace mucho tiempo, pero ahora podemos ver que está el cambio a la puerta. Amén. En el lugar donde tú pongas a Dios, en el orden donde pongas a Dios, es donde Dios verdaderamente te va a poner a ti. Si lo pones en último lugar, Dios no se va a acordar de ti.
Si lo pones a mitad del lugar, Dios va a hacer la mitad del trabajo. Pero si Dios está por encima tuyo, de Él hacia abajo va a quedar todo bendecido. Amén. Yo siempre digo, Dios es como un paraguas. Para cubrir a los que están alrededor tuyo lo tienes que levantar más alto, para que todos puedan quedar debajo del paraguas. De la misma manera, Dios tiene que ser un paraguas en tu vida, ¿sí? El que va arriba tuyo, para cubrir no solamente tu cabeza, sino las próximas generaciones que vienen por detrás. Y no se haces caso. Porque tal vez tu vida sean 80, 90 años como mucho. Pero lo que hayas hecho por la tierra, lo que hayas forzado, lo que hayas instruido a otros, lo que tal vez no hayas alcanzado tú, lo pueden alcanzar tus hijos. Lo que hayas visualizado tú, pero lo hayas impartido a tus hijos, tal vez lo puedan alcanzar ellos. ¿El qué? El formar una generación diferente. El formar una generación diferente. Dice que un presidente de Estados Unidos dijo, creo que era Thomas Jefferson, dijo, wow, cada vez que me acuerdo que nosotros somos una nación fundada en la Biblia, en la palabra de Dios, y miro y veo que todavía hay esclavitud, recuerdo que la ira de Dios va a recaer sobre esta nación. 40 años más tarde se levantó una gran guerra. ¿Sí? Dios no se olvida de sus promesas, Dios no se olvida de lo que te habló, Dios no se olvida de que te dijo direccionate por acá y caminá en esta dirección. Si verdaderamente somos cristianos, vamos a tener que acatar la ley de Dios, los principios de Dios, los principios morales. Si no soy capaz de cumplir con los principios morales de Dios, va a ser muy difícil que yo pueda comprender mucho más allá, lo que hay más allá de la cruz. Amén. ¿Dios se puede olvidar de nosotros? Te hago esta pregunta. ¿Dios se puede olvidar de nosotros? ¿Dios se puede olvidar de ti y de mí? ¿Dios se olvida? ¿Sabes que Dios es consecuente? Es recíproco. Porque primeramente Él se acordó de nosotros y nos entregó lo mejor que tenía. Y Dios es recíproco. Luego está esperando de alguna manera que le amemos, que le busquemos, pero no por lo que Él nos da, sino porque verdaderamente entendemos o hemos entendido de que Él dio lo mejor para rescatarnos a nosotros que no valíamos nada, según el mundo, según el diablo, según el sistema, ¿sí? Pero Él dijo, sí, tú vales más de todo aquello que pueda tener en el cielo y vales lo mismo que mi Hijo amado, lo mayor, más caro, más preciado que tengo. Amén. ¿Dios se puede olvidar de mí? Y si decís que no, te hago otra pregunta. ¿Nosotros nos solemos olvidar de Dios? Dios es recíproco. Por cuanto yo me olvido de Él, Dios se olvida de mí. Porque cuando yo me olvido de Él, mis caminos se tuercen y no lo reflejo a Él. Tal vez eres una persona que habla poco de Dios, pero tus caminos reflejan a Dios. Tal vez eres una persona que no le das palabra no usas la Biblia para con todo el mundo, pero eres una persona que alumbra en los pasos de otros. Dios no se va a olvidar de ti. Porque no eres lo que hablas, eres lo que vives. Amén. No eres lo que hablas ni lo que cantas, eres lo que vives, lo que piensas, eres lo que comes y se forja en ti y luego das a luz. Amén. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 6. Lo que siembras, eso recibes, dice la palabra. Dice, segunda de Corintios capítulo 9, verso 6, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es decir,
Lo que tú siembres en esta vida, lo vas a recibir. Lo que tú siembres. Ahora sí, pero tú no vas a sembrar porque tu corazón tiene que ser diferente. Como los usureros. Siembro porque sé que voy a recibir. No esa es la finalidad. ¿Cómo siembres en la tierra, en la humanidad? ¿Sabes qué? ¿Sabes cuántos doctores van a faltar que se levanten en esta época? ¿Sabes cuántos buenos abogados, buenos, que sepan derecho, que sepan la ley, que sepan ser instruidos, se van a necesitar levantar? ¿Sí? ¿Sabes cuántos dejaron de lado la economía y sabes cuántos, sí, serían necesarios, cuántos economistas serían necesarios que se levanten en esta época? Mira, te voy a contar una historia. Dice que en la antigüedad, dos potencias católicas, la española y la francesa, se levantaron a guerrear, ¿sí? Y la española tenía el oro de las Indias, ¿sí? El oro que extraían, ¿sí?, de América. Las Indias, como le llamaban. Amén. Tenían poder adquisitivo, pero no sabían direccionarlo, no había quien lo pudiera invertir correctamente, ¿sí? No estaban formados, no estaban preparados. Dice que la mayoría no tenía formación, no sabían leer y escribir, que había un 10% de la población que tenían conocimientos de lectura y escritura. ¿Cuánto más van a saber cómo invertir, cómo de alguna manera utilizar las finanzas para bendición? Pero dice que Francia contó con alguien que era protestante, que no era católico, para que de alguna manera administrara, esa es la palabra correcta, las finanzas, porque sabía que si las finanzas no eran bien administradas, Francia no podría ganar la guerra. Dice que se llama la Guerra de los 30 años, guerra que estuvo España contra Francia, ¿sí? Dos potencias católicas enfrentadas. ¿Quién ganó la guerra? No el que más tenía, sino el que tuvo a alguien que supo cómo administrar. Francia pudo más que España, y aunque España tenía el oro y la plata, ¿sí?, de las Américas. Entonces, necesitamos levantar gente que sepa administrar en este tiempo donde la pobreza, donde la escasez quiere devorar al mundo. Amén. Oseas capítulo 4, versículo 6. Te pregunté si Dios se olvida de mí, se olvida de ti. Yo te tengo que decir que sí. Dios se olvida. Dios se puede olvidar de mí cuando su Hijo es olvidado por nosotros. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amén. Te lo voy a leer en una versión con lenguaje más sencillo. Es BLA. Mi pueblo languidece por falta de conocimiento, y como tú has dejado que se pierda el conocimiento, yo también haré que pierdas mi sacerdocio. Te has olvidado de mi ley, y también yo me olvidaré de tus. Es recíproco. Amén. Pero no lo hace a propósito, es la ley de mis actos que traen consecuencias. Todo lo que haces en esta vida trae consecuencias. ¿Lo sabes o no lo sabes? Si haces cosas buenas, traen consecuencias buenas, positivas. Si haces cosas incorrectas, la ley de la siembra y la cosecha. Amén. Es así.
Mateo capítulo 6, verso 31. Dios hace con nosotros lo que hemos otorgado primero a Dios. Por eso Cristo nos enseña lo siguiente en Mateo capítulo 6, verso 31. Mateo capítulo 6, verso 31 dice: no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y dejad de ser peliculero. El reino de Dios no es una nubecita blanca donde viene un gran imperio, donde Dios baja con... No. El reino de Dios es que el gobierno de Dios en tu vida hace que tú ya no seas de este mundo. El gobierno de Dios en tu vida haces que tú ya no seas de este mundo, porque este mundo aprueba leyes de aborto, porque este mundo aprueba leyes contra naturaleza, y la naturaleza y la ley de Dios hablan en contra de todo lo que se levanta contra el hombre. Porque las leyes que se aprueban en este mundo son leyes que se levantan en contra de la identidad humana. ¿Amén? Satánicas, diabólicas. ¿Amén? Y mientras nosotros no comprendamos la justicia de Dios, es imposible que podamos impartir justicia al mundo. Amén. Éxodo capítulo 2, verso 24. Como te decía al principio, en el lugar de orden que yo ponga a Dios en mi vida, hará que Él tenga memoria de mí. Es decir, si yo lo pongo en primer lugar, la memoria de Dios jamás se va a olvidar. ¿Sí? Siempre me va a tener en memoria. No se va a olvidar de mí en los tiempos de aflicción. No se va a olvidar de mí en los tiempos de amargura. No se va a olvidar de mí en los tiempos de escasez, en los tiempos de donde se levantan situaciones peleagudas en el mundo. No se va a olvidar. Amén. Dice que Jacob, en algún momento de la tierra empezó a pasar hambre. Y Egipto tenía a alguien inteligente, alguien sabio, alguien que tenía el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no solamente es hablar en lenguas. El Espíritu de Dios primeramente dice que es conocimiento, que es poder, ¿sí? Y una de las cosas más importantes es que es sabiduría. Si no somos sabios es porque no tememos a Dios. Porque la sabiduría, ¿sí?, te lleva al temor de Dios. O el temor de Dios te lleva a la sabiduría. Vaya la redundancia. Amén. En Egipto había un José que no fue a buscar a su casa, que podría haber ido a buscar a su casa porque estaban pasando hambre, pero José, entendido y con el corazón de Dios, sabía que Dios tenía que tratarlos a ellos. Muchas veces Dios me tiene que tratar a mí porque Dios trató primero a José. Dios permitió que José fuera vendido por sus hermanos. Encima, lo venden como esclavo, llega a una casa, empieza a ser productivo en la casa. En esa casa le pasa que lo denuncian de haber abusado a una mujer que, al contrario, la mujer quería abusar de él. Amén. Y por no dejarse, a él le hubiese sido más fácil decir, no, me dejo llevar, total. El amo no sabe, no se entera. Y yo soy el segundo al mando después de mi amo. Hubiese sido más fácil eso. Pero él, como conocía los principios de Dios, no se dejó arrastrar. Lo metieron preso. Y en la cárcel dice que sobresalió. ¿Sobresales en lo que haces? ¿Sobresales en donde te ponen? ¿Sobresales en tu trabajo? ¿Sobresales en medio de tu familia? ¿Sobresales? ¿O eres uno más del montón? Y dice que como él supo
sobresalir y como tenía el Espíritu de Dios, pasó lo que ya tú sabes. Se acordó el copero de que alguien le interpretaba los sueños, Faraón lo mandó a llamar, él supo cómo poder ser productivo, poder guardar para el tiempo de escasez, y dice que hubo años de escasez y su pueblo, su padre y sus hermanos empezaron a padecer hambre. Amén. Necesitamos gente con el Espíritu de Dios. Y esto es falta. Y vaya la redundancia, necesitamos gente con el Espíritu de Dios. Necesitamos gente que se deje de bobadas, de tonterías, que se ponga los pantalones y empiece a pelear por esta generación. Necesitamos una iglesia que no se duerma, que este cabezón se tenga que callar la boca, que lo único que se dedique es a adorar, porque verdaderamente el pueblo sabe lo que tiene que hacer. Que el pueblo de Dios no se mueva por propia conveniencia a lo que Dios me da, sino porque yo sé que tengo que dar fruto al 100% en medio de esta tierra. Cambiaría el mundo. Me dejaría de bobada. Ya estoy harto de estar aquí parado direccionando a una iglesia que no quiere cambiar. Perdónenme. Que no estamos haciendo nada por cambiar. Que no nos estamos levantando para verdaderamente traer el Espíritu de Dios a aquellos que no conocen de Dios. Amén. Entretenidos con estupideces. Perdónenme la palabra. Entretenidos con boberías. Entretenidos con una corta vida, que 80 años se van así. Tenía 18 y quería llegar a los 18 cuando era menor. Y cuando llegué a los 18 y empecé a tener responsabilidades, mi vida se ha empezado a ir, ha empezado a caminar cada vez más rápido. Y no sé qué pasó en estos 2 últimos años, pero he visto que estos 2 últimos años se me han ido como si fuesen pocos días. No 365, mis 19 y 20, el año 19 y 20, para mí han sido como si hubiesen sido 2 meses. ¿Sí? Se me han pasado volando. Pero ojo, la vida se pasa volando. Y lo que no hagas hoy, mañana te va a costar más. Y lo que no levantemos hoy, mañana nos va a costar más. ¿Sí? En el 2008 aprobaron un montón de leyes contra la iglesia del Señor, contra los principios de Dios. Y nadie zapateó. Ahora zapatear cuesta mucho más, porque ya las leyes están aprobadas. Si tú y yo no peleamos por el derecho de la humanidad, por la legalidad, por la justicia, ¿quién lo va a hacer? Si no peleamos por levantar una generación que se deje de bobadas, que se deje de mirar tonteras en internet o en la tele y se dedique a formarse para poder ser productivo para lo que viene, ¿qué luz? ¿Qué Cristo? ¿Qué Dios? ¿Quién va a creer en Dios? Si nos miran y nos dices, pero si tú no has marcado ninguna diferencia, si tú no has clamado al cielo, no has levantado nada diferente para traer libertad a la tierra, no te puedes quejar de lo que la tierra tiene si tú no has sido nadie o no has sido nada diferente en la tierra. Siempre me digo a mí mismo, yo no me puedo quejar de lo que vive la tierra y de lo que vivo yo si yo no he hecho nada por cambiarlo. No me puedo quejar ni de los políticos ni de cómo está la humanidad si yo no he hecho nada por cambiarlo. No me puedo quejar, porque soy uno más del montón que mira hacia el otro lado. Amén. Tú no te puedes quejar del mundo en que vivimos si no haces nada por cambiarlo. Pero el mundo es grande, bueno, pero el mundo empieza por tu casa, empieza por ti mismo, el mundo empieza por cambiar tu interior. Si no puedes cambiar tu interior, no vas a poder cambiar nada. No vas a poder afectar a nadie. Si no crees en la palabra de Dios, va a ser imposible que este cabezón de alguna manera te toque con la palabra que Dios pone en mi corazón. Si no te aferras verdaderamente a la palabra de Dios, busca, la escudriñas. No la lees solamente porque sé que la tengo que leer, sino que la escudriñas, la guardas en tu corazón. Ella va a ser refugio en el tiempo malo. Ella va a ser refugio cuando tu vida quiere tirar todo a la deriva. Amén. Va a ser el principio y el fundamento que te mantenga firme en medio de una sociedad que se pudre, que se corrompe, pero tú no te vas a corromper. Es fácil corromperse. Es fácil. Es fácil corromperse, ¿sí o no? Es más fácil corromperse que hacer las cosas bien. ¿Sí o no? Es más fácil corromperse que hacer las cosas bien. ¿Sabes por qué? Porque la corrupción está
a la orden del día, pero hacer las cosas bien. Te miran como tonto. Ah, este tonto, mira, no roba. Ah, mira, declara el IVA todo lo que tiene que declarar. Hace las cosas legalmente. No nos podemos quejar de lo que vivimos si no hemos hecho nada por cambiarlo. Dios se olvida de su pueblo por la rebeldía que tenemos, por la maldad que hay en nuestro corazón y porque lleva años hablándonos y no ha habido un cambio drástico, metanoia, un cambio de mente, un cambio radical, un cambio verdaderamente verdadero, un cambio verdadero, un arrepentimiento, no un remordimiento. El remordimiento es aquello que, te estorbó un poquito, pero vuelves a cometer lo mismo y bueno, otra vez te vuelves a remorder, otra vez, y estás así toda la vida. Eso es remordimiento, no es arrepentimiento. ¿Sí? Yo he visto gente llorar, como muy arrepentida, ¿no? Y era solamente remordida, porque volvieron a las andadas luego. Amén. La gente que se arrepiente cambia. Éxodo capítulo 2, verso 24 dice: y oyó Dios el gemido de ellos. ¿De quién? De su pueblo. Y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. No se acordó del pueblo porque solamente era parte del pueblo, porque era el pueblo de Dios. ¿Se acordó de quién? De Isaac, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque ellos caminaron conforme al corazón de Dios. ¿Sí? ¿No has oído en la Biblia que dice, por amor a tu padre no haré tal cosa? Por amor a mi siervo David te prolongaré la vida. ¿Sí? Por amor a mi padre, por amor a aquel que... Es decir, que tú hoy puedes provocar que por el amor que Dios te tuvo por haber caminado correctamente, generaciones que vienen por detrás tuyo sean bendecidas. Pero si no caminamos en dirección a lo que Dios ha dicho, Dios se olvida de mí, Dios se olvida de su pueblo, Dios se olvida de nosotros, porque no hemos caminado bajo la ley de Dios, bajo los principios de Dios, bajo los fundamentos de Dios. Y solamente tenemos a Dios como un ídolo más, el que me cura, que me sana, me restaura, el que me da finanzas, el que me sirve a mí cuando yo le prendo incienso o velas, como hacen algunos. Eso es idolatría. Y ningún rito te abre las puertas al cielo. Ningún rito te hace cambiar. Lo que te hace cambiar es un anhelo ardiente por la justicia, por la misericordia y por la verdad. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Antes no los reconocías porque decía, estos no caminan como yo. ¿Sí? Imagínate, yo morochito, moreno, ¿sí? Me sale un rubio, ojos claros, ¿sí? Es difícil que diga, wow, empezás a mirar antecedentes y no tiene nada que ver ni con mis abuelos. De parte de mi padre, indios. De mi madre, árabes y españoles. No hay ninguno rubio. Entonces tú dices, no se parece a mí. Dios dice, mi pueblo no se parece a mí, mi iglesia no se parece a mí. Porque la iglesia que se parece a Dios es una iglesia benévola, benigna, una iglesia que pelea por traer bendición a la tierra. Amén. Amén. Y no que utiliza la pobreza, la escasez para engordarse, ¿sí? Como lo han hecho en el catolicismo. Hablan de la pobreza y hay que bendecir, hay que acordarse del pobre para saquearlo al pobre. Hay que acordarse de las viudas, de los huérfanos. ¿Para qué? ¿Para qué hay que acordarse? ¿Para traerle peor vida? Lean el libro de un escritor de Teresa de Calcuta. La tenemos como, wow, la grande. No era lo que sale no era lo que sale en las noticias o como creíamos. Wow, era una mujer, wow, que se acordaba de todos.
podría haber abolido la pobreza. El otro día estaba leyendo de un escritor que dice, habían acumulado tantas riquezas que podrían haber tenido no solamente muy bien a los huérfanos, sino que ella creía que el dolor era como el beso de Cristo. Es decir, los hacía padecer porque creía que era parte de compartir lo que Dios vivió, lo que Cristo vivió. No seamos de la misma manera. No nos levantemos como unos religiosos más, hablando de la pobreza, de la escasez, de acordarnos de cosas que ni siquiera nosotros nos acordamos. Amén. Dios se va a acordar de nosotros cuando verdaderamente seamos cada día más parecidos a Cristo Jesús. Isaías capítulo 1, verso 8, y voy terminando con esto. Capítulo 1, verso 8 al 20. Dice de la siguiente manera. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y por la aflicción he hablado hasta ahora. Perdón, de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Hasta ahora. Él respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. ¿Qué te impide adorar a Dios de verdad? ¿Qué te impide adorar a Dios de verdad? La historia de Ana y Penina. ¿Qué te impide adorar a Dios de verdad? Las ganas de tener finanzas engordadas. Las ganas ¿de qué? De vivir una vida más cómoda. ¿Qué te impide? En medio de tu vida, ¿qué te impide adorar a Dios? Porque cuando ella se decidió adorar a Dios, es cuando Dios se acordó de ella. Dice, hasta ahora he hablado con aflicción y con amargura de mi vida, de mi corazón. Porque no obtenía de parte de Dios lo que ella tanto anhelaba, que era una bendición como un hijo. Amén. ¿Cuál es tu bendición? ¿Cuál es la bendición que no llega a tu vida y que de alguna manera te has entretenido en enfocarte en que no llega, en que no está, en que otros la obtienen y no te deja adorar a Dios?
¿Qué es lo que no te deja adorar a Dios? Porque hasta que no le adores de corazón y dejes la queja, no vas a ver la mano de Dios en tu vida. Porque tú mismo te estás negando a verla. Entonces dice que cuando ella se levantó de mañana, adoró a Dios, hubo un cambio. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hubo un cambio en medio de Ana? ¿Sabes por qué hubo un cambio y pudo recibir lo que tanto anhelaba? Porque hubo una metanoia. ¿El qué? Hubo un cambio de mente. Cuando alguien cambia su mentalidad, cambia su actitud. Si tu actitud sigue siendo la misma, es porque no has cambiado. Solamente te has disfrazado de algo. ¿Me estás escuchando? Te has disfrazado de cristiano. Te has disfrazado de cristiano, de cristiana. Y el disfraz a Dios no lo engaña. Me puede engañar a mí, puede engañar al... Pero a Dios no engaña el disfraz. Dios ve por encima de este estuche. Ve lo profundo de su corazón. Ve sus actitudes. Conoce los pensamientos. Hubo una metanoia. Y cuando después de adorar de corazón a Dios, no por lo que buscaba, no por lo que anhelaba, ¿sí? Idólatras que solamente buscamos, salvo siempre salvo, das 10 que yo te doy 100. ¿Sabes la cantidad de gente que mueve eso? Porque la gente adora más el dinero, adora más su propio bienestar que lo que verdaderamente deberían adorar. Entonces, la metanoia, lo que a Ana le impedía adorar de corazón a Dios, cuando lo dejó en el altar, Dios se acordó de ella. Dios se va a acordar de ti cuando dejes en el altar todo aquello que no te deja servir a Dios de verdad. Dios se acordará de tus hijos cuando tú, por acordarte de Él, de su ley, de su Hijo, que es la palabra, y lo hagas carne, el Verbo se hizo carne. Si no se hace carne en ti, Dios te sigue viendo a ti. Y al que tiene que ver Dios no es a mí, no es a ti, es a su Hijo. Por eso está la figura que Jacob se vistió del hermano mayor Esaú, se puso sus vestiduras de la misma manera. Yo me revisto de Cristo para que Él me vea a mí. No, para que Él lo vea a Cristo Jesús en mí. Amén. Entonces dice que aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto le pedía Jehová. ¿Y sabes lo que hizo esa mujer? Lo tuvo 2 años con ella. Y cuando cumplió el 2.º año, fue al templo de Dios y se lo entregó a Dios. Porque se lo dedicó a Dios. Porque supo que lo que yo pongo primero cubre todo lo demás. Dijo, si tú me lo das a mí, yo te lo consagraré. No, y mirá si hubiese sido como las madres que no quieren soltar a sus polluelos. Y he conocido madres aquí que tienen 30 y largos, 40 y largos, y no lo sueltan. ¡Ja! Polluelo, digo yo. No. ¿Sabes qué? A los 2 años lo dejó en el templo. Y ese Samuel fue quien cambió la historia del pueblo de Dios. Fue un profeta como no hubo antes, 400 años antes de no oír palabra de Dios. Elí y sus hijos estaban perdidos. Samuel, por cuanto Ana lo decidió consagrar de verdad, no como uno viene, el pastor, ore por mí para que Dios me dé trabajo, le da trabajo y se olvidan de Dios. Pastor, ore por mí por tal dirección, cuando le da tal, se olvidan de Dios. Cuando yo aprendo a otorgar a Dios, a dar a Dios lo que he pedido, a ponerlo, ¿sí?, que no me estorbe mi servicio a Dios, Dios me va a bendecir y va a hacer que esa bendición que me dio a mí traiga un cambio en medio de esta sociedad, de esta tierra. Amén. ¿Estás conmigo?
Tengo más, pero no quiero continuar. Hasta que no te levantes con justicia, con verdad, y a preocuparte por esta humanidad, nada tenemos con Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Hay un error en medio de la mentalidad cristiana que es, la gente cree que la iglesia está para, de alguna manera, ayudar en sus problemas. Sí, y es así, pero no a resolver tus problemas. La iglesia no se tiene que posicionar en el asistencialismo. ¿Sabes lo que es el asistencialismo? ¿Sabes lo que es el asistencialismo? Es lo que, por ejemplo, ahora están haciendo los gobiernos. Te dan una paga mínima que no te sirve para nada. Es un asistencialismo. Te ayudan con cosas básicas. No te dejan vivir y no te da para vivir, pero te corrompe la mente y crees que eso es tu sustento. No peleas por alcanzar objetivos, metas, ¿sí? ¿Y sabes qué? La iglesia no está para eso. La iglesia está para enseñarte a pescar. La iglesia está para enseñarte a formarte. La iglesia está para enseñarte a que tú sepas cómo alcanzar lo que Dios depositó en tus manos. El asistencialismo rompió la mente de muchos y se quedaron en la escasez, en la pobreza, en la vagancia. Y te pongo un último ejemplo. ¿Sabes qué? En la década del 80, cuando estaban saliendo los medios, como, bueno, no sé, o antes, pero yo me acuerdo que había un predicador en los 80, ¿sí?, que decía que la tele era del diablo, que la tele era mala, que no sé qué, que la radio era mala, que todo era malo, ¿sí? En vez de aprender a utilizar esos medios y utilizarlos para bendición, la gente se quedó con que Cristo venía, se quedaron sin formar, se quedaron sin estudiar. Muchos, gracias a que tuvieron una madre persistente y que los obligaron a estudiar, sacaron carreras, ¿sí? Pero otros no, si Cristo viene ya, si Cristo viene pronto, no se formaron, no se preocuparon por ser gente de bien para esta sociedad. Y ¿sabes qué? Los que se formaron no tenían principios. Los que se formaron, muchos, no tienen el corazón de Dios, no tienen al Espíritu de Dios. Y muchos están dispuestos a que si le das bajo manga, yo te pongo la ley que tú quieras. Acomodo las leyes al que mejor me paga. Pero imagínate si hubiese habido una generación de gente cristiana que se hubiese formado por amor a lo que viene más tarde. ¿Sabes por qué? No, como Cristo viene ya me dejo de formar, dejo de preocuparme. Total, tengo que cuidar mi vida porque Cristo viene ya. Y se encerraron entre cuatro paredes y se volvieron la gente más legalista, la gente más corrupta y corrompida, ¿sí? Porque no solamente hacían lo que criticaban, sino que muchos se desviaron de la verdad. Amén. Que no te pase lo mismo. Mientras hay vida hay esperanza. Hasta que no te vuelvas una persona legal, justa y misericordiosa, nada tenemos con Dios. Y aprendas a sembrar correctamente. Amén. Y Dios se acordará de ti. Dios se acordará de su pueblo. Dios se acordará que por amor a aquel cabezón, aquella cabezona que quiso pelear por la verdad, este pueblo puede ser redimido. Esto que viene, que acontece como en Nínive, sí, fue un predicador que no quería ni siquiera ir, pero por causa de que Nínive se volvió a Dios, Dios perdonó, Dios restauró y Dios levantó una nueva generación. Amén. Así que levántate, porque hasta que no te levantes como hizo Ana a cambiar el chip, no va a pasar nada, vas a seguir viviendo la misma miseria de vida. Y la iglesia solamente va a ser el lugar donde consuelas tu alma un poquito. Donde, bueno, por lo menos voy a la iglesia para... No, a la iglesia no se va para decir que vas a la iglesia y que eres cristiano. Tú eres la iglesia en la calle. Tú eres el Hijo de Dios en las calles. Y que se vea, que se note, que la gente diga, este es diferente, tiene algo raro. No sé, es raro, pero me gusta. Me gusta.
quiero lo que tú tienes. Que te digan eso, quiero lo que tú tienes. No tenés oro ni plata, pero quiero lo que tú tienes. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.